Buenas tardes México, les habla Omar Harfuch. Voy a pedirles que me escuchen con atención porque lo que estoy a punto de contarles no es fácil de decir, no es fácil de escuchar y definitivamente no es fácil de aceptar, pero es necesario que este país sepa la verdad. Es necesario que entiendan hasta dónde puede llegar lo podrido del sistema cuando se protege a criminales vestidos con uniformes de policía. He estado en operativos donde las balas pasaban a centímetros de mi cabeza. He visto a víctimas del narco mutiladas, he interrogado a sicarios capaces de describir la tortura con frialdad absoluta. Creí haberlo visto todo. Creí conocer cada rostro del mal. Pero nada, absolutamente nada me preparó para esto. Porque esto no vino del narco. No vino de un cártel. Esto nació dentro de las instituciones que deberían protegernos. Esto es traición desde adentro. Hace 3 semanas, en una base militar de Guerrero, asesinaron a una joven de 19 años. Su nombre era Valeria Montoya Cruz. Y quiero que lo recuerden, porque Valeria no es un número ni un expediente, era hija, hermana, amiga y la primera esperanza real de su familia para salir adelante. Venía de un pequeño pueblo en Oaxaca. Su padre trabajó toda su vida en el campo y su madre vendía tamales en el mercado. Valeria había entrado a la Guardia Nacional con esa mezcla de miedo y orgullo que todos hemos visto en los nuevos reclutas. Era la prueba viviente de que sí se puede romper el destino que otros te imponen. Y la mataron en el único lugar donde debería haber estado segura. Cuando el reporte llegó a mi escritorio, lo primero que noté fue el olor a mentira. El documento estaba mal redactado, lleno de huecos, como si alguien hubiera intentado amputar la verdad. Posible accidente, decía. 2 palabras que me encendieron todas las alarmas. Si fue un accidente, ¿por qué no decir cuál? ¿Por qué esconderlo? Llamé al general Contreras esa misma noche, sin importar la hora. Su silencio, sus evasivas, su insistencia en que era un asunto delicado, me confirmó lo que ya sospechaba, estaban ocultando algo. Y no era pequeño. Exigí el expediente completo, grabaciones, testimonios. A la mañana siguiente, lo que recibí fue una maqueta vacía, páginas faltantes, testimonios calcados, todos diciendo exactamente lo mismo. Y lo más conveniente de todo. Fallas técnicas en las cámaras del sector donde murió Valeria. Volví a marcarle al general. Quise creer que estaba equivocado, pero no lo estaba. Ordené que me enviaran todas las grabaciones de toda la base. Llegaron tarde, incompletas, recortadas. Estaban jugando a ganar tiempo. O a destruirlo. Cité al cabo Sandoval, encargado del sistema de cámaras. Llegó temblando, evitando mi mirada. En cuanto presioné lo suficiente, confesó lo que ya intuía, las cámaras sí funcionaban. Sí grabaron. Pero le ordenaron borrar todo. Y no por fallas técnicas. Por órdenes directas del mayor Telles. Lo que Sandoval no sabía es que su conciencia había sido más fuerte que su miedo. Había hecho una copia. Una USB escondida en su casa en Guerrero. Le ordené traerla de inmediato. Esa misma noche, a las 11, mi equipo de inteligencia y yo vimos las grabaciones que intentaron desaparecer. Y lo que mostraban era la verdad desnuda, la que nadie quiso admitir. La cámara captó a Valeria saliendo de la cafetería a las 9:30 de la noche, rumbo a los dormitorios, agotada pero en paz. Un sargento se acerca. Julio César Mendoza Ríos. Condecorado, respetado, admirado por muchos. En el video se ve cómo él se le impone, cómo ella retrocede, cómo intenta alejarse. Él la toma del brazo. Ella busca ayuda. Nadie aparece. Él la arrastra hacia un edificio sin cámaras internas. 28 minutos después, él sale solo. Nervioso. Acomodándose el uniforme. Valeria nunca vuelve a aparecer con vida. A la mañana siguiente, su cuerpo es encontrado en un cuarto de almacenamiento. Y lo que ardía en mi interior ya no era solo indignación. Era furia. Solicité el expediente del sargento Mendoza y descubrí que todo esto pudo haberse detenido años atrás. Acusaciones de acoso, de violencia, de amenazas, todas archivadas, minimizadas, ignoradas. Mendoza era útil, obediente, efectivo en combate. Y por esa razón le perdonaron todo. Hasta que su impunidad se convirtió en un asesinato. De inmediato ordené su detención. Pero ya se había esfumado. Su familia decía no saber nada. Sus cuentas estaban congeladas. Su teléfono apagado. Pero nadie desaparece así sin ayuda. Y sabíamos que alguien lo estaba protegiendo. Fue entonces cuando uno de nuestros informantes mencionó algo extraño, un tío del sargento,
dueño de un rancho aislado en la sierra de Chilpancingo, había comprado provisiones de más. Demasiado para un solo hombre. Compró gasolina, medicinas, provisiones de sobra. Era evidente que alguien se estaba preparando para esconderse mucho tiempo. Pusimos vigilancia sobre el rancho del tío del sargento, drones, cámaras de largo alcance, patrullas discretas. Durante 3 días solo vimos sombras, movimientos pequeños, hasta que una tarde la cámara lo captó con claridad. Era él. Sin uniforme, con barba, más flaco, pero era Julio César Mendoza. El operativo se montó para la madrugada siguiente. Cerramos todos los accesos, cortamos la luz de la zona para dejarlo incomunicado y, a las 4 de la mañana, 3 equipos tácticos entraron al rancho. Lo encontraron durmiendo en una habitación del fondo. No tuvo tiempo ni de ponerse en pie. Cuando lo sacaron esposado, yo ya lo estaba esperando afuera. Quise mirarlo de frente. Quise ver los ojos del hombre que creyó que podía asesinar a una joven de 19 años y desaparecer bajo la protección de sus contactos. Sargento Mendoza, le dije. Queda detenido por el asesinato de la soldado Valeria Montoya Cruz. ¿Tiene algo que decir? No levantó la vista. Temblaba, sudaba, reducido a una caricatura de la autoridad que alguna vez representó. Fue un accidente, murmuró. Yo no maté a nadie. Le describí lo que mostraban las grabaciones, cómo la siguió, cómo la jaló hacia ese edificio, cómo los peritajes revelaban forcejeo y estrangulamiento. Ella me provocó, alcanzó a decir. En ese instante sentí que la sangre me hervía. La defensa cobarde de siempre, culpar a la víctima. Una joven que solo quería volver a su dormitorio convertida, en su narrativa, en la responsable de su propia muerte. No necesitaba que dijera más. Su silencio posterior confirmó todo. Lo trasladamos a una instalación de máxima seguridad en la Ciudad de México. Hoy está en una celda de aislamiento, esperando juicio. Y va a pagar. Pero desde el inicio tuve claro que él no era el único culpable. Al revisar la cadena de mandos apareció el nombre del mayor Ricardo Telles Vargas, jefe del área operativa donde ocurrió el asesinato. Él había ordenado borrar las grabaciones. Él había autorizado el permiso especial que permitió la fuga del sargento. Él había firmado el reporte que hablaba de posible accidente. Cuando lo enfrenté, intentó justificar lo injustificable. Solo quería proteger la imagen de la institución, dijo. No protegió nada. Encubrió un asesinato, manipuló evidencia, le regaló tiempo a un homicida para escapar. Hoy está suspendido y enfrenta cargos por encubrimiento y obstrucción de la justicia. Tras él, la lista siguió creciendo, el capitán Ernesto Guzmán, que presionó a testigos para que declararan que no habían visto nada, el teniente coronel Armando Beltrán, que ignoró las alertas de comportamiento sospechoso y ordenó no meterse en problemas. Y otros oficiales que sabían, sospechaban o directamente conocían la verdad y eligieron callar. En total, identificamos 7 mandos involucrados en el encubrimiento o en omisiones graves. Esa fue la parte más dolorosa del expediente, 7 personas que vieron, escucharon o supieron, y consideraron más importante proteger a un asesino que hacer justicia por una joven de 19 años. No era solo un crimen. Era un sistema enfermo. Una cultura donde las denuncias de acoso se archivan como malentendidos, donde los golpes se disfrazan de disciplina, donde la mujer que denuncia es marcada como conflictiva y el agresor como buen elemento. Eso tenía que romperse de raíz. Por eso dejé claro que este caso no terminaba con la captura del sargento Mendoza ni con las suspensiones. Era el inicio de algo mucho más profundo. Ordené una revisión completa de los protocolos de conducta en las Fuerzas Armadas y la reapertura de todos los casos de acoso y violencia archivados en los últimos 10 años. Cada carpeta olvidada, cada denuncia ignorada, cada sanción maquillada iba a volver a la mesa. Donde encontráramos negligencia, complicidad o encubrimiento, iba a haber consecuencias. Además, decidimos algo clave, las denuncias ya no dependerían solo de la cadena de mando. Se crearía un sistema independiente, civil, externo al mando militar, con protección real para quienes se atrevieran a hablar. También tomamos una decisión simbólica, pero necesaria, un memorial en cada base militar para recordar a quienes murieron no en combate, sino por la negligencia y el silencio de sus propios compañeros. Valeria no iba a ser enterrada en el olvido administrativo. Su nombre debía convertirse en recordatorio permanente de lo que sucede cuando la impunidad se normaliza. En esa conferencia de prensa hablé directamente con sus padres. Les dije lo que sé que no consuela a nadie, pero era la verdad, nada va a traer de vuelta a Valeria. Pero su muerte iba a cambiar cosas reales.
protocolos, leyes, estructuras. Y les prometí algo que no pienso romper: el hombre que mató a su hija y quienes lo encubrieron no iban a tener salida. No en este caso. También me dirigí a quienes sirven en las Fuerzas Armadas. A los que han sufrido acoso, abuso, humillaciones disfrazadas de disciplina. Les dije que denunciaran. Que esta vez no iban a hablarle a un muro. Que no permitiría que los callaran de nuevo. Y mandé un mensaje a los mandos: el uniforme no es escudo para el crimen. Es una responsabilidad. Desde hoy, les dije, la lealtad mal entendida ya no será excusa. Si cometes un crimen, pagas. Si encubres un crimen, pagas. Si ves y callas, también pagas. Ese día, frente a las cámaras, el país escuchó un caso, una historia concreta, la de Valeria Montoya Cruz, 19 años, sueños truncados, una familia destramada. Pero para mí, esa historia era solo el inicio. Han pasado 4 semanas desde esa conferencia. 4 semanas en las que no he dormido más de 3 horas seguidas. Cada vez que cierro los ojos veo 2 imágenes: la sonrisa de Valeria al entrar a la Guardia Nacional, y las fotos de la escena del crimen que nadie más debería ver. Pero no puedo detenerme. Porque muy pronto quedó claro que el caso de Valeria no era una excepción. Era la primera grieta de una presa que estaba a punto de reventar. Después de la conferencia, las llamadas empezaron a llegar como una avalancha. Primero decenas, luego cientos, luego miles. Soldados, cabos, tenientes, hombres y mujeres en activo y retirados, contando historias que sonaban demasiado parecidas entre sí. Acoso, abuso, violencia, denuncias enterradas, represalias contra quienes se atrevían a hablar. Pensé que quizá habría exageraciones. Que algunos casos serían imposibles de verificar. Pero empezamos a cruzar datos, nombres, rangos, fechas, bases militares. Todo cuadraba. En la misma base de Guerrero donde asesinaron a Valeria, encontramos 17 denuncias de acoso sexual en 5 años. 17. Solo 3 se investigaron formalmente. Ninguna terminó en sanción real. En Tamaulipas, una teniente denunció que su superior la violó durante un operativo. Llegó con evidencia médica, con compañeros que la vieron destrozada esa noche. El informe interno concluyó que habían sido relaciones consentidas y la enviaron a otra base, lejos de su familia. Él sigue en su puesto. Fue ascendido. En Sinaloa, un cabo reportó que su sargento lo golpeaba repetidamente en los entrenamientos y lo humillaba frente a todos. Y ese caso era apenas uno de muchos. Cada nuevo expediente que se abría, cada carpeta que desempolvábamos, confirmaba lo que desde el principio temía: lo de Valeria no era una historia aislada. Era la prueba más brutal de un sistema que llevaba años pudriéndose por dentro. Y yo ya no podía alegar ignorancia. Ahora me tocaba decidir qué hacer con todo eso. Lo que escuchábamos en las llamadas no eran casos aislados, eran piezas de un patrón. Un cabo contó que su sargento lo dejaba encerrado en un cuarto de castigo hasta 18 horas sin agua. 2 meses después intentó suicidarse. Sobrevivió, pero quedó con secuelas neurológicas y lo dieron de baja por inestabilidad emocional. El sargento sigue activo. Historia tras historia, base tras base, el mismo esquema: abuso arriba, silencio abajo, encubrimiento en medio. Le pedí a mi equipo un corte brutal de la realidad. Nada de resúmenes suaves. Quería números. Revisaron expedientes de 10 años, todas las denuncias formales, todas las investigaciones abiertas y las que ni siquiera se molestaron en abrir. El informe llegó hace una semana. 342 páginas. Y por primera vez en muchos años sentí vergüenza de portar este uniforme. En una década se registraron 2.300 denuncias de acoso, abuso o violencia dentro de las Fuerzas Armadas. De esas, solo 400 llegaron a investigación formal. De esas 400, apenas 93 terminaron en alguna sanción. Y de esas 93, solo 18 fueron sanciones reales: bajas, arrestos, juicios. Todo lo demás fueron cartas de amonestación, cambios de base, cursitos de sensibilización. Si haces la cuenta, el porcentaje de denuncias que terminan en justicia real no llega ni al 1%. Es 0.78%. Eso es lo que vale, en la práctica, la palabra de una víctima frente al sistema. Menos de 1 en 100. Y esos son solo los casos que llegaron a papel. ¿Cuántos se quedaron atrapados en el miedo, en las amenazas, en la idea de que no sirve de nada denunciar? Cuando terminé de leer, supe que ya no bastaba con firmar oficios desde un escritorio. Tenía que ir a donde estaba el problema, a las bases.
Organicé un recorrido relámpago por 5 instalaciones en 2 semanas. Sin avisos, sin ceremonias, sin escoltas espectaculares. Quería ver lo que pasa cuando nadie sabe que estás a punto de tocar la puerta. La primera parada fue Guerrero, la base donde mataron a Valeria. Llegamos a las 6 de la mañana en 2 camionetas sin logos. El soldado del retén casi se desmaya cuando me vio bajar. No sabíamos que venía, secretario. Ese es el punto, soldado. Le respondí. Necesito hablar con el comandante. Ahora. El general Contreras casualmente no estaba. Había viajado a la Ciudad de México. Su segundo al mando, el coronel Méndez, llegó 15 minutos después, aún componiéndose el uniforme. Quiero a todo el personal de la base formado en el patio en 30 minutos, le ordené. Todos los que estén aquí adentro. Sin excusas. Media hora más tarde, unas 300 personas estaban formadas frente a mí. Hombres y mujeres de todos los rangos. Se respiraba tensión, miedo, incomodidad. No usé micrófono ni estrado. Solo levanté la voz lo suficiente para que todos escucharan. Les hablé de Valeria. Les dije su nombre, su edad, cuánto tiempo llevaba en la Guardia Nacional. Les dije, sin rodeos, que había sido asesinada por un sargento de esa misma base. Vi miradas clavadas en el piso. Vi mandos tensos. Vi a un soldado joven, de la edad de Valeria, llorar en silencio. Les conté lo que ya sabían y habían fingido no saber, que hubo oficiales que conocían el historial de ese sargento y no hicieron nada, que hubo testigos que vieron movimientos sospechosos y callaron, que hubo mandos que borraron evidencia, que intentaron maquillar un asesinato como accidente. Y luego les dije por qué estaba ahí. Les anuncié una línea directa de denuncias que llega únicamente a mi oficina y a mi equipo, sin pasar por ningún general, ningún coronel, ningún comandante. Les prometí investigación real, protección real y consecuencias reales. Y añadí algo más, todos los meses, elegiría bases al azar para llegar sin previo aviso y escuchar a la tropa, directamente. Después les hablé a los mandos, mirándolos uno por uno. Les dije que dar órdenes no es su único trabajo. La continuación de esta historia la pueden encontrar en el canal Operación Arfuch. Nos vemos en el siguiente video.